maestra Analí Palomino. El día de hoy vamos a continuar con nuestros aprendizajes y vamos a continuar con la actividad titulada Las actividades económicas son parte de nuestra vida. Y vamos a trabajar en el área de personal social, así que vamos a dar inicio a esta actividad. ¿Qué es lo que vas a aprender? Vas a seguir analizando información de texto sobre las actividades económicas y el uso responsable de estos recursos naturales que existen en nuestro país para el bienestar y el progreso de la comunidad. ¿Qué vas a realizar en este proceso de aprendizaje? Vas a observar algunas imágenes del recurso Todos participamos de la economía y leerán el texto Las actividades económicas. Luego completarán una tabla con las actividades económicas primarias, secundarias y terciarias de tu comunidad. Luego describirán actividades económicas e identificarán de qué clases son. Y por último van a elaborar un organizador en forma de árbol y elegirán un recurso natural de su comunidad para escribir recomendaciones sobre cómo aprovecharlo mejor. Así que vamos a dar inicio a esta actividad. Las actividades económicas son parte de nuestra vida y aquí observamos en las imágenes las actividades económicas. Las actividades económicas están presentes en nuestras vidas, pues gracias a ellas podemos consumir un alimento, adquirir una vestimenta, etc. Por ejemplo, para que los alimentos lleguen a nuestros hogares se desarrollan diferentes actividades, como vemos en el caso de la leche que te presentamos a continuación. Así que vamos a observar lo que es el caso de la leche. Primero vamos a observar, chicos, esta imagen. Todos participamos de la economía. Y si observamos aquí se está pues ordeñando a una vaca, ¿no? Y se está recolectando la leche en recipientes que a su vez son transportadas y llevadas pues a una planta de leche, ¿no? Donde va a ser procesada y luego será extraída de este lugar, pero en envases que serán comercializados, vendidos, ¿no? Y así van a llegar hasta nuestros hogares, claro que sí. Ustedes, los niños de quinto grado de primaria, tienen esta ficha en su cuaderno de trabajo de financiera, así que ustedes pueden trabajar con su ficha, escribir, leer también, ¿no? Y realizar las actividades que se propone. Responder pues aquí a la tablita, ¿no? Leer también, porque por ejemplo acá nos habla de Pedro, que vive en Yiclla, en Chiclayo, ¿no? Y también habla sobre las actividades económicas de Chiclayo y ustedes pueden ir respondiendo a las preguntas que se les presentan. Esta actividad de aquí es la misma que vamos a hacer en la actividad de Aprende en Casa, que es esta, ¿ya? Todos los demás vamos a desarrollar, entonces los que están en sexto grado de primaria vamos a desarrollarlo en nuestro cuaderno o hoja de reuso. Ahora sí, luego de haber observado, todos participamos de la economía, que es lo que acabamos de observar, ¿no? Les fui describiendo las imágenes. Ahora vamos a desarrollar la siguiente actividad. Y se nos dice que tenemos que describir cómo se presentan en nuestras vidas, ¿ya? Esto es lo de aquí, el proceso de la leche, lo mismo que hemos observado, sino que ahora lo vamos a describir. Entonces, ¿qué actividad económica es? Por supuesto que es la ganadería, ¿no? Es la actividad económica de ganadería y nosotros, bueno, la mayoría de personas ya sabemos, ¿no? ¿Qué es la ganadería? Se refiere a lo que son los animales, los ganados, pues, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que observamos aquí en la imagen entonces? ¿Y cuál sería la descripción? Primero se va a ordeñar lo que es la vaca, ¿cierto? Muy bien. Y viene a ser el ordoño. Y vamos a escribir una pequeña descripción de lo que se trata. Se ordeña la leche de la vaca y se dispone en tinas para luego ser llevadas por camiones al centro de acopio, ¿no? O la planta de tratamiento de la leche también, ¿no? Luego de haber sacado o de haber ordeñado a la vaca, se va a organizar en recipientes. Y a esto se le llama el almacenamiento. Este almacenamiento se trata
de que la leche va a ser llevada, ¿no?, a la industria, pero en recipientes grandes, pues, ¿no? Recordemos que también el ordoñe hoy en día no solamente se hace de manera artesanal, ahora ya se hace con maquinarias, ¿no? Cuando es cantidades de vacas, pues no hay bastante, entonces también ya se utiliza la máquina para ser procesada la leche y también los recipientes son más grandes. Una vez que la leche ha sido llevada, ¿no?, a la fábrica, se realiza ya la industrialización, que vendría a ser todo el proceso y tratamiento que se le da a la leche, ¿no? Primero, ¿no?, se elabora en recipientes donde se hace hervir, se echa productos químicos para poder concentrarlas y almacenarlas o embotellarlas de esta manera, como ustedes pueden observar, ¿no? Y en la descripción también se describe aquí. En la industria la leche pasa por diferentes procesos hasta llegar a estar lista para ser envasado en diferentes recipientes y ser distribuidos para su comercialización. Aquí en el siguiente proceso ya tenemos lo que es la comercialización de la leche, que vendría a ser la venta, pues, ¿no? La venta de la leche que ya está procesada y se distribuye a través de bodegas, tiendas, comercios. ¿Para quién? Para la población. Y por último tenemos ya lo que es el consumo, ¿no? El consumo. Y la descripción vendría a ser que la leche llega hasta los hogares para que se alimenten de ella. Claro que sí. Y ahora ya hemos descrito a qué se refiere cada imagen que nos ha planteado la plataforma de Aprende en Casa. ¿Sabías que una actividad económica es un conjunto de acciones que realiza el ser humano para la obtención de un determinado bien o servicio que busca satisfacer necesidades? Por ejemplo, la agricultura, la ganadería, la minería, entre otras actividades, ¿no? Bien, ahora vamos a leer el texto titulado Actividades económicas. Pero antes de leer, van a observar este texto. Obsérvenlo bien, dice actividades económicas. Se presentan subtítulos, ¿no? Hay 3 subtítulos, podemos observar y leer también las actividades primarias, secundarias y terciarias. Muy bien, una vez que hemos observado, vamos a regresar y a observar, ¿no?, qué se nos pregunta. Dice, antes de leer el texto, claro, no lo hemos leído, solamente lo hemos observado y analizado a simple vista. Según el título, ¿no? Vas a leer el título. ¿Cuál es el título? El título aquí también yo lo he colocado, actividades económicas. Aquí también está. Ahora responde a la pregunta. ¿Qué tipo de texto crees que leerás? Puede ser un texto argumentativo, ¿no?, explicativo, también puede ser un texto narrativo, puede ser también, ¿no?, informativo. Entonces ya de ustedes depende qué tipo de texto creen que van a leer. Luego, ¿qué entiendes por actividades económicas? Si acabamos de observar, ¿no?, todo lo que es el proceso de la venta de la leche o cómo se obtiene, ¿no?, la leche. Ahora respondamos a esta pregunta. ¿Qué entiendes por actividad económica? Y por último vas a responder a esta pregunta. ¿Sobre qué trata este texto? Pues bien, esto es antes de leer. Recuerden que no hemos leído todavía. Luego, lee la información del recuadro y responde a la pregunta. A este recuadro se refiere. En el texto que leerás, se plantean los tipos de actividades económicas, primarias, secundarias y terciarias, que ya la habíamos leído, ¿no? Ahora responde a las preguntas. ¿Qué es que es importante conocer los tipos de actividades económicas? Sí, ¿verdad? Porque es parte de nuestras vidas, porque siempre estamos viviendo para adquirir recursos o bienes para vivir nosotros, ¿cierto? Muy bien. ¿Para qué leerás el texto? Muy bien, para informarnos sobre lo que son las actividades económicas, actividades primarias, secundarias y terciarias, ¿no? A qué se refiere, cómo son, de dónde, cómo y todo lo demás, ¿no? Entonces vamos a dar inicio
a la lectura. Y antes de leer, se te dan recomendaciones, ¿ya? Vamos a leerlas para que ustedes allí, teniendo su ficha, puedan hacer las lecturas necesarias para poder comprender el texto. Ahora leamos el texto. Lee sin detenerte, sigue tu propio ritmo. Esta será tu primera lectura. Luego vuelve a leer el texto. Detente en las palabras que no entiendas y, de ser necesario, relee el párrafo completo. Así comprenderás mejor la lectura. Luego subraya o resalta las ideas más relevantes de cada párrafo. Anota la información que consideres importante, sobre todo aquella que se relacione con tu vida cotidiana. Recuerden, chicos, que ustedes van a elaborar un mapa, un organizador visual. Así que vamos a prestar mucha atención sobre estas actividades. Actividades económicas. Las actividades que realiza el ser humano para satisfacer necesidades como la alimentación, el vestido, la vivienda y otras, se conocen como actividades económicas. Estas se clasifican en primarias, secundarias y terciarias. 1. Las actividades primarias son aquellas que toman los recursos directamente de la naturaleza. Entre ellas se encuentran las siguientes. La ganadería es una actividad económica que consiste en la crianza y reproducción de animales con la finalidad de aprovechar sus productos en alimentación, artesanía e industria. La agricultura es una actividad económica primordial para los pueblos, fuente de riqueza permanente. Consiste en cultivar la tierra con el fin de obtener plantas para el uso humano y alimento para los animales. Por último, la minería es una actividad económica extractiva que tiene por finalidad aprovechar los recursos metálicos y no metálicos que existen en la tierra. Número 2. Actividades secundarias. Son las labores necesarias para procesar los productos obtenidos en las actividades primarias. A continuación se muestran algunos ejemplos. La industria textil, la de alimentos y bebidas, la industria química y la petroquímica. Forman la industria manufacturera, ¿no? Que vendría a ser los que trabajan con las manos también, ¿no? Personas que trabajan con sus manos. Luego, la industria pesada es la encargada de producir máquinas para uso industrial. Y por último tenemos las actividades terciarias, ¿no? Como punto número 3. No generan productos, sino que los van transportando y comercializando después de haber sido elaborados. En ese grupo se encuentran actividades como las siguientes. Las comunicaciones, que incluyen los medios de comunicación masiva y el desarrollo de tecnologías de comunicación, los servicios profesionales, entre los que se encuentran los legales y los educativos, el turismo, que incorpora servicios de transporte, hospedaje y recreación, el transporte, que se clasifica en terrestre, marítimo y aéreo, y los puntos de origen y destino del transporte, que son conocidos como terminales terrestres, puertos marítimos y aeropuertos. Entonces podríamos decir que las actividades terciarias vendrían a ser servicios, ¿no? Los servicios que se realiza para generar ingresos económicos. Luego de leer el texto, lo que hemos leído, revisa ahora la sección antes de leer. ¿Recuerdan que había 3 preguntas? Muy bien, dice, y describe si el texto trató de lo que pensaste inicialmente. ¿Te acuerdas que habíamos dicho de qué tratará el texto? Pues allí ustedes respondieron. Pues ahora piensa si es que de verdad era lo que tú pensabas, ¿no? Sobre las actividades económicas, sobre las actividades que se realizan aquí en el Perú. Entonces ya tú vas a responder por qué, ¿no? Si fue así como salió lo que tú pensaste, entonces bien. Completa el organizador gráfico. Vamos a ver, actividades económicas. ¿Y de dónde van a sacar esta información? Del texto que acabamos de leer, y van a elaborar su organizador visual. Ya lo van a completar. Actividades primarias. ¿Cuáles eran? Son aquellas que toman los recursos directamente de la naturaleza, y entre ellas estaba la ganadería, la agricultura y la minería.
Las actividades secundarias son las labores necesarias para procesar los productos obtenidos de las actividades primarias. Entre ellas están la industria textil, de los alimentos, etcétera, ¿no? Varias industrias más. Y por último, las actividades terciarias, que son las que no generan productos, sino que transporten y los comercializan, ¿no? También se encuentran los servicios. No es producto, sino servicios. Explica ahora de los 3 tipos de actividades económicas que se plantean en el texto. ¿Cuál o cuáles se desarrollan en tu comunidad y cuáles son sus características? Ahora, ¿qué vas a hacer? Vas a describir, ¿no?, la actividad que tú crees o has visto que se desarrolla en tu comunidad. Yo acá he colocado un ejemplo nada más, pero ustedes van a colocar respondiendo a estas 2 preguntas claves. ¿Cuál o cuáles se desarrollan en tu comunidad sobre las actividades económicas, ¿ya? Y cuáles son sus características de estas actividades económicas. Por ejemplo, en mi comunidad se encuentran las actividades económicas primarias como la agricultura y la ganadería, las actividades económicas secundarias como la industria textil, pesquera y manufacturera, y también las actividades económicas terciarias como los servicios de transporte, hospedaje, etcétera, ¿no? Y sus características pues son que es fácil, ¿no?, de trabajar, se desarrolla a nivel de la provincia, ¿no? También describe una actividad económica primaria o secundaria que se realice en tu comunidad. Yo en este caso he considerado la industria textil, ya que aquí en el lugar donde yo vivo pues hay varias fábricas donde confeccionan ropa. Ahora elabora un organizador gráfico y explica con tus propias palabras de qué manera la actividad económica que elegiste, en este caso yo había elegido la industria textil, se relaciona con otras, ¿no? Y aquí yo lo he escrito un pequeño texto nada más, ustedes también lo van a hacer, ¿ya? Dice, la industria textil se relaciona con otras actividades económicas como por ejemplo la de la agricultura cuando se necesita materia prima para elaborar los productos. Necesita del transporte para vender sus productos, del comercio para que sus productos sean comercializados, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, ¿se relaciona? Claro que sí. Explica cómo contribuirías a promover las actividades económicas que elegiste. Ahora tú vas a explicar, ¿no?, de qué manera, por ejemplo, la industria textil va a contribuir al progreso de tu comunidad, ¿no? Y también vas a elegir otras actividades que existan en tu comunidad, ¿ya? Yo en este caso he puesto la industrial o la industria textil. Sin embargo, tú también sabes y tienes conocimientos de qué actividades económicas hay más en tu comunidad. Lee el texto de las actividades económicas, ya lo hemos leído, y luego vas a completar esta tabla, ¿no? Que va a ser lo mismo, casi lo mismo que la anterior, el mapa, ¿no? Y vamos a completar la tablita. Son aquellas que toman los recursos directamente de la naturaleza, luego las actividades secundarias también lo que habíamos hecho, ¿no? Ahora, observa las imágenes y describe qué actividades económicas se realiza y de qué clase es. Ahora van a observar la imagen y van a describir de qué se trata, ¿ya? Por ejemplo, en la primera se trata o está realizando la actividad económica primaria que corresponde a lo que es la... Ay, aquí parece que nos hemos confundido, no es ganadería. Entonces, ¿qué sería? La agricultura, ¿ya? Aquí sería agricultura. Ustedes van a escribir allí lo que es la agricultura. Muy bien. Ahora aquí en el segundo, ¿no? Observamos a la imagen y es una mujer que parece que está elaborando pasteles, ¿no? O panes. Entonces se está realizando la actividad económica secundaria correspondiente a la manufacturera, ¿no? O manufactura. Luego también tenemos aquí en la tercera imagen, se está realizando la actividad económica terciaria que vendría a ser el comercio, ¿no? O la comercialización. Así que muy bien, una vez que hemos contestado a estas 3
y hemos descrito estas tres imágenes. Ahora conocemos más sobre las actividades económicas en el Perú y sabemos que todas se basan en el uso de los recursos naturales que tenemos en cada espacio geográfico. Ahora reflexiona, en el país o tu región, ¿el aprovechamiento de los recursos naturales es responsable? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Aquí van a responder ustedes, pues, ¿no? De acuerdo a sus conocimientos que tienen. Si verdaderamente cuando se trabaja, ¿no? Dentro de tu región o país, se respeta, ¿no? Se usa responsablemente los recursos naturales, o es que se explota y se deja tirado, se malogra la naturaleza y ya no vuelve a existir. Entonces ustedes van a pensar en su respuesta y van a dar una respuesta clara. Para reflexionar sobre esta pregunta, Jaime elaboró un organizador con forma de árbol. En las raíces mencionó algunos de los recursos naturales de su región. En el tronco escribió la actividad económica que más predomina en su comunidad y en la copa indicó los beneficios que esta actividad económica brinda a la familia y la comunidad. En este caso, acabamos de observar, por ejemplo, él lo hizo de esta manera. Ustedes puedan elaborar también con este ejemplo, ¿ya? Su organizador visual acerca de lo que se te pregunta. Beneficios para tu comunidad de acuerdo a la actividad económica que hay en tu comunidad. Por ejemplo, acá, desarrollo y calidad de vida, progreso para la ciudad, beneficio para mi familia. ¿Cuáles serían esos beneficios? Obtener el recurso para las necesidades básicas, también beneficios de salud, ¿no? Principal actividad económica que existe en tu comunidad. En este caso está el comercio, como ejemplo, comercio, y también la industria textil, ¿no? También se encuentran los recursos naturales como ganadería, agricultura y también pues productos, ¿no? Productos que se realiza o se produce aquí en el lugar de donde tú vives, en tu comunidad. De acuerdo con lo realizado, elige ahora un recurso natural de tu comunidad y escribe una opinión sobre cómo aprovecharlo mejor. Anota tus ideas en la siguiente tabla. Ahora, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a escribir un recurso de tu comunidad. En este caso yo he colocado el algodón. Es un recurso natural de mi comunidad. ¿Y cuál va a ser mi opinión? ¿Cómo debemos de aprovecharlo? Ustedes van a dar ejemplos de cómo podríamos aprovechar el algodón para el beneficio de nuestra comunidad. En este caso yo he colocado, ¿no? Se debería de crear una fábrica de algodón. De esta manera se podría generar empleo para las personas de mi comunidad, se comercializaría y a nivel nacional y que también de repente a nivel mundial, ¿no? Una vez que hayas terminado con esta actividad, vas a reunirte con tus familiares y le vas a mostrar el árbol que elaboraste y le vas a preguntar por las ideas que tú has escrito, ¿ya? Y cómo podrías mejorarla. Escucha también sus opiniones que tú has escrito y ellos van a opinar con respecto a ello. Y luego te van a dar sus opiniones. Y luego, si tú crees conveniente, puedes mejorar tus respuestas. Ahora vamos a reflexionar con nuestros aprendizajes. ¿Qué aprendiste hoy? ¿Lograste comprender lo que son las actividades económicas? ¿Lograste elaborar tu árbol sobre las actividades económicas? ¿Lograste explicar cómo se debería usar mejor el recurso económico que elegiste? ¿Cómo te has sentido y por qué te sentiste de esta manera? Recuerda también organizar en tu portafolio tus evidencias o en tu cuaderno, según sea el caso como estés trabajando. Y llegamos a la parte final de la actividad. Espero que les haya agradado, que les haya podido guiar para que ustedes puedan comprender mejor lo que van a realizar. Así que recuerda, suscríbete a mi canal, dale a la campanita para que YouTube te notifique cada vez que yo subo un video y regálame un pulgar arriba. Gracias chicos, chao chao.